wraps himself in light as with a garment. He spreads out the heavens and walks on the wings of the wind. Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Un saludo especial y la bienvenida a todos ustedes esta mañana. También quisiera extender mi saludo a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes del país y también en varias partes de América Latina. Queridos hermanos, saludos a todos ustedes. Que Dios bendiga la lectura de este salmo que vamos a hacer y también la meditación sobre este salmo. Vamos a nuevamente tomar nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 8 versículos de este salmo. Salmo capítulo 34. El salmo tiene 22 versículos, pero vamos a leer del 1 al 8 y la meditación la vamos a hacer sobre todo el salmo. Dice así el título del salmo 34 del 1 al 8. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, continuamente será su alabanza en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miran a él y a él acuden, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Que el Señor bendiga esta palabra suya. He leído la traducción de nuestro hermano Juan Calvino. Quisiera dirigirnos a Dios en oración para que Él bendiga la meditación sobre este salmo. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por habernos traído a su presencia santa. Le suplicamos, oh Padre, que usted mueva nuestros corazones de regocijo a la alabanza, porque solamente usted es el único Dios que nos libra de todas nuestras angustias. Padre, le confesamos que en este tiempo, en el mundo en general, hay mucha gente angustiada, deprimida, sin esperanza. Y le suplicamos, Padre, que este mensaje pueda ser leído, escuchado en diferentes medios de comunicación y ahora predicado aquí en este momento, que este mensaje penetre lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, y pueda hacer que en nuestras almas brote esa alabanza de alegría a Dios, porque solamente usted nos puede rescatar del peligro, nos puede librar de la maldad y nos puede brindar la salvación, porque los ojos de Jehová están sobre los justos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado hasta el Salmo 34 en esta oportunidad y debo decir algunas cosas muy breves sobre el Salmo en general. No estamos en una clase de seminario, así que no voy a entrar en todos los detalles del Salmo, pero hay dos cosas que me gustaría que ustedes sepan. En la Biblia, en el libro de los Salmos, los escritores de los Salmos, David en especial, tienen una forma de escribir el Salmo que se llama acróstico. Ya expliqué esto hace un tiempo atrás, pero hay varios salmos que son acrósticos. Ustedes notan en primer lugar que este salmo tiene 22 versículos, ¿verdad? Un salmo acróstico es aquel que cada versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y por lo tanto ese salmo tiene 22 letras. El salmo más largo de la Biblia, que es el 119, también es un acróstico y tiene 22 secciones de 8 versículos cada uno. Cada sección de ese salmo empieza con la letra del alfabeto hebreo, es decir, la primera palabra de cada sección del Salmo 119 empieza con la letra primera del alfabeto hebreo y sigue con la segunda sección y así. En ese salmo, cada versículo, excepto 2, empiezan así también. Significa que
el primer versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y el segundo versículo con la segunda letra y así. Ahora, eso en primer lugar, quería que sepan. En segundo lugar, esto significa que los escritores de parte de Dios no estaban escribiendo cualquier cosa. Significa que ellos tenían una amplia y grande pericia, una gran competencia poética. No es sencillo componer un poema acróstico, por más que esté usted muy enamorado. Hacer un poema acróstico le va a costar tiempo, tiene que pensar las palabras con cuidado, ¿no? Y hay varios poemas acrósticos que los jóvenes, los poetas en el mundo han escrito. Si la musa o la novia se llama, por ejemplo, Sara, el primer verso de su poema empezará con la S, el segundo con la A, el tercero con la R y el cuarto con la A, para que el nombre de Sara aparezca y bajo cada letra aparezcan los versos que usted quiere entonar o dedicar o cantar. Esa es la idea de un acróstico. Toma trabajo. Y esto entonces significa, como les decía, habían dos cosas que quería que sepan. Uno, que es acróstico, y dos, que sepan ustedes el cuidado con que los piadosos de Dios escribieron esta literatura. Bien, hay mucho más que podría decir sobre esos detalles, pero creo que esto basta. Esto no es una clase de seminario, es una meditación sobre este salmo. Este salmo tiene un encabezado. En ese encabezado nos dice que es un salmo de David, que lo escribió luego de que delante del rey Aquis, o llamado también Abimelech, David se hizo loco porque pensaba que si el rey Aquis reconocía que era David, que era enemigo declarado de los filisteos, ese rey filisteo Aquis hubiera matado a David. Entonces él se hizo como si fuera loco y babeaba y toda la baba por su barba y todo por el pecho y pronunciaba palabras incoherentes o se hizo un gran teatro dramático para que la gente entendiera que estaba loco, y el rey así lo entendió, el rey Aquis, y dijo: hay suficientes locos en mi tierra, larguen a ese loco de acá. Y así salvó su vida David. Entonces, antes de empezar la meditación sobre ese salmo, varias personas han criticado esta actitud de David, diciendo: ¿cómo puede un siervo de Dios escribir un salmo tan hermoso, acróstico, con tanta diligencia, con tanta pericia, si él mismo era un mentiroso que trató de fingir lo que no era? No solamente era un hipócrita, sino un mentiroso. ¿Cómo es posible que aceptemos de él palabra inspirada de Dios? Es una pregunta que se hace mucha gente, es una crítica que hace mucha gente, y creo que los creyentes debemos responder a esa crítica, porque van a decir: este poema es de un santo de Dios, miren lo que fue ese santo. Entonces, la pregunta sería: ¿es correcto que alguien engañe para salvarse y aún así decir que es creyente? Esa es la pregunta difícil y dura, difícil de responder, dura de hacer. Pero quisiera leerles una explicación que Juan Calvino da en su comentario sobre este salmo. Y así es como lo explicó Juan Calvino. Dice así: aunque Dios a veces libera a su pueblo, aun cuando al mismo tiempo ellos se equivocan al elegir los medios o incluso caen en pecado al adoptarlos, o sea, al adoptar los medios, sin embargo, no hay nada incoherente en esto. La liberación, por lo tanto, fue obra de Dios, pero el pecado interviniente, que de ninguna manera debe ser excusado, debe ser atribuido a David. De esta manera, Jacob obtuvo la bendición por el favor y el buen placer de Dios, y sin embargo la sutileza de la madre con la cual se entremezcló
sabemos que era pecaminosa de su parte. Muy bien, ¿qué significa esto? Otros teólogos más antiguos que Juan Calvino, como por ejemplo San Agustín, dijeron esto de esta manera. Voy a parafrasear lo que dice San Agustín. Para responder a este tipo de problemas, cuando los creyentes usan medios y métodos pecaminosos para salvar su vida o para recibir algún beneficio, la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios tolere eso? ¿Podemos decir que eso era pecado o no? ¿O que Dios está de acuerdo con el pecado? Y la respuesta es, jamás Dios puede estar de acuerdo con el pecado. Jamás Dios puede premiar el pecado. Nunca lo ha hecho. Entonces, Juan Calvino aquí nos dice que el medio por el cual David escogió salvarse es erróneo y es pecaminoso y no debe de ninguna manera excusarse. La bendición corresponde a Dios y el pecado corresponde al ser humano. ¿Qué decía San Agustín? Decía así: Dios puede dar en el blanco, aún con el brazo torcido del ser humano. Si la meta final para su vida de parte de Dios es que usted sea un instrumento de bendición en esta tierra, si la meta de Dios para la vida de cada uno de ustedes es que ustedes reciban bendición de Él, van a pasar momentos en que usted, por su pecado, trate de llegar a esa meta de una manera inapropiada en algunas circunstancias. Pero el pecado queda con usted, del cual tiene que arrepentirse. Y David se arrepintió de todos los pecados. Pero no por eso el ser humano, no por el pecado humano, podemos torcer el objetivo final de Dios. Y hay varios ejemplos en la Biblia de esto. No hay ninguna parte de la Biblia que diga qué bendito fue Moisés cuando mató al egipcio y lo enterró en la arena. No hay ninguna parte de la Biblia que condone ese pecado, el crimen de Moisés, aunque aparentemente lo hizo en defensa de sus hermanos. Y Dios le mostró a Moisés lo erróneo que es intentar tomar la justicia en sus propias manos. Parte de esa lección de Dios fue que Moisés tuvo que salir del palacio y andar 40 años de trabajo duro y fuerte en el desierto, con todas las peripecias que le tocó vivir. Entonces, Dios jamás condonará el pecado, pero nuestro pecado, siendo creyentes y siendo llamados por Dios, jamás podrá torcer el propósito de Dios. Un ejemplo moderno podría ser esto, y lo he visto constantemente en nuestro país, y sé que sucede también en las diferentes culturas, especialmente en nuestra América Latina. Hay un creyente ahí que está en la universidad y tiene un curso muy difícil que pasar, y pues este creyente se ha enfermado y por ese momento como que pierde la noción de que Dios lo va a fortalecer, no ha estudiado bien, llega al examen y hace trampa en el examen, copia, lleva su celular, y si es examen de inglés, toma una foto del examen, lo manda a su amigo experto, el amigo experto le devuelve las respuestas y así pasa el examen. Y ese era el último examen para graduarse. Él no quería esperar un año más. Y pasa el examen haciendo trampa y se gradúa. Y es creyente. Ustedes pueden darse cuenta que incluso el creyente, cuando en momentos de debilidad tiene la oportunidad de pecar, lo hace. Pero Dios jamás condona ese pecado. En su gracia y misericordia, Dios puede sobregobernar ese pecado y hacerlo llegar a usted a la meta que Él quiere que llegue. La bendición final es de Dios, pero el medio que usted escoge es pecaminoso.
Y la Biblia condena ese pecado. Y luego uno tiene que reconocerlo y arrepentirse. Esto ha pasado muchísimo en la vida de varios creyentes. También sucede en otra forma. Recuerden ustedes cuando el apóstol Pablo era un creyente en general, pero no era creyente en Cristo Jesús. Él creía que le hacía un bien a Dios persiguiendo a los cristianos y escogió el método criminal para destruir la iglesia de Cristo. Pero Dios lo encontró en el camino y lo enfrentó y lo confrontó. Y entonces, más tarde, después de 3 años que descendió de Damasco a Arabia, Pablo volvió lleno de revelación y conocimiento de Dios otra vez a predicar el Evangelio en Damasco. Él quería luchar contra el crecimiento del Evangelio de Cristo y de la iglesia de Cristo, pero toda la fuerza de la ley que él tenía en sus manos y toda la fuerza del intelecto que tenía para convencer a la gente que Cristo no era el enviado de Dios, cayó por los suelos, como él mismo. Y entonces Dios torció el propósito de Pablo para que Pablo se acomode al propósito de Dios. Entonces pasa en ambos lados. El tema general entonces es que jamás ninguna potencia humana podrá torcer el propósito de Dios. Bien, con esa explicación entonces quería entrar a la explicación de este salmo. Este salmo tiene una estructura de esta manera. Los versículos del 1 hasta el 10 tratan de la alabanza a Dios, el testimonio del creyente respecto de la alabanza a Dios, versículos 1 al 10. Y en los versículos 11 al 22, que es la segunda parte de ese salmo, hace en ese salmo el salmista un llamado a aprender el temor de Dios. Vamos a ver la primera parte. Testimonio de alabanza a Dios, versículos 1 al 10. En primer lugar, el salmo empieza con una alabanza personal de David. Dice el salmo al comenzar. ¿Recuerden qué dice el versículo 1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Entonces, este salmo brota del alma de un piadoso que no quiere que haya un momento en que cese de su mente, de su alma, de su corazón y de su boca la alabanza a Dios. Entonces nos enseña que el piadoso es alguien que tiene esta conducta. Es una persona que constantemente, independientemente de lo que esté haciendo cada día, la alabanza a Dios está en él. Hay que ejercer un cuidado sobre esto. Conocí una vez una persona que había tomado ese salmo de una manera tan literal y tan inocente al mismo tiempo, que en su trabajo esta persona dejaba un momento de trabajar para orar a Dios. En otras palabras, robaba tiempo a la persona o a la empresa para la cual trabajaba para dar gracias a Dios y dar un canto a Dios, dar una oración a Dios. Pero eso sería una actitud inapropiada. No significa que el piadoso es una persona que está día y noche sin dormir, sin comer, sin trabajar, solamente dando alabanzas y oraciones a Dios. Eso no es la idea de este salmo. No vayamos a tomarlo en esa manera. Hay muchos hermanos que en su inocencia creen que así tienen que hacer. Pero hay ejemplos en la Biblia que la oración puede estar en nuestra mente y nuestra mente puede estar conectada a Dios sin dejar de hacer nuestras labores. Recuerden ustedes esa circunstancia del Antiguo Testamento cuando Nehemías recibió noticias que Jerusalén
había sido convertida en cenizas, que los muros del templo estaban completamente raídos de sobre la faz donde había sido construido. Y él se entristeció, hizo ayuno, hizo oración, y luego se levantó y continuó su trabajo como hombre de la corte del rey. Él era copero del rey. Y entonces él decidió pedir permiso al rey, demudó su rostro, cambió su semblante, para que el rey lo viera y lo notara. Y entonces el rey lo vio, lo notó y le preguntó, pero él oró. Y es imposible pensar que él delante del rey se arrodilló y dijo, Jehová, estoy frente a este rey, por favor. No pasó así. Él estaba orando en su corazón, en su mente. Y Dios respondió a la oración. Y esto es importante porque Dios conoce completamente lo que hay en nosotros. La Biblia dice que antes que nosotros pronunciemos palabra alguna, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y entonces hay circunstancias, y el Salmo nos enseña que la oración y la alabanza a Dios debe ser parte constante de nuestra conducta de piadosos. Pero luego David no quiere que la oración y la alabanza sea parte de su vida íntima y personal. Y entonces él invita a toda la congregación a alabar a Dios. Y el versículo 3 dice, engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, no quiere que sea un solo piadoso entre muchos alabando y adorando a Dios, invita a la congregación. Y luego otra vez enseña a la congregación su experiencia, el resultado de esta vida de piedad. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Algunas versiones dicen, me libró de todas mis angustias. Si ustedes quieren buscar una persona experimentada en depresión, en angustia y en desesperación humanas, lean toda la vida de David en el Antiguo Testamento. Él sí supo que es depresión. Él sí supo que es vivir estado de desesperación y de persecución constante. Pero él testifica ante la congregación, busqué a Jehová. Y este verbo activo, buscar, no es un verbo que hay que tomarlo ligeramente. Es un verbo de aquel que busca algo intensamente, que mira constantemente para encontrar. O sea, es alguien que busca para encontrar. Y él me respondió. Busqué a Jehová y él me respondió. Hagan este ejercicio. Miren en este momento el Salmo 34. Cuenten cuántas veces se repite el nombre Jehová en este salmo. En estos 22 versículos, 16 veces se usa el nombre de Jehová. Ese hecho en sí mismo ya es una enseñanza. Que en este salmo, el héroe principal, la figura principal de este salmo es Jehová, el Dios del pacto. Se usa el nombre pactual de Dios, Jehová, aquel que se hace presente en circunstancias difíciles de la vida humana. Entonces el hecho de que este salmo use 16 veces la palabra o el nombre propio de Dios, Jehová, Dios del pacto, nos hace pensar que Jehová no solamente responde a la oración, sino que le quita al piadoso todas sus angustias. Esa es la experiencia personal de David. Y luego David, después de decir su experiencia personal, dice ahora la lección. Si eso ha hecho Jehová conmigo, que soy su siervo, versículo 5, los que a él miran, los que a él acuden, sus rostros jamás serán avergonzados.
sea, noten ustedes la forma de este salmo: testimonio personal y enseñanza para el pueblo de Dios. En el versículo 6, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. David, hombre experimentado en persecuciones, varias veces estaba arrinconado por ejércitos enemigos poderosos y también varias veces estaba arrinconado por la persecución del propio Saúl. Y él puede testificar de una manera personal, vivencial, que Jehová no solamente lo escuchó, sino que lo salvó de todas sus angustias. Y también que varias veces Jehová envió su ángel para que acampara alrededor de él y lo rescatara de la muerte. Entonces, en suma, estos primeros versículos nos enseñan que Dios no solamente es un Dios que libera a la persona y que Dios quiera que la experiencia de liberación y salvación y rescate de la persona se quede con ella misma. Dios quiere que el creyente que experimenta eso de Dios lo comparta, lo publique, lo enseñe al resto para invitar a otros a confiar en este Jehová, el Dios del pacto. Ahora en el versículo 8, luego nos dice también: gustad y ved que Jehová es bueno. Es decir, si Jehová libera de la angustia, si Jehová nos rescata de las grandes dificultades, si Jehová hasta envía su ángel para acampar alrededor de aquellos que le temen, si eso es verdad, entonces dice: Jehová es bueno. Cuán bienaventurado el hombre que en él se refugia. Teman a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos, y aquí los leoncillos está usado en el sentido figurado, significa los malvados, están destituidos y tienen hambre. Pero a los que buscan a Jehová, no carecerán de bien alguno. Quiero hacer una pausa aquí para explicar lo siguiente. Es decir, Jehová hace todo esto con aquellos que le temen. Este salmo no tiene significado para el supersticioso. No tiene significación alguna para aquellos que ponen un zapatito en su taxi para que le venga suerte. No tiene significación alguna para aquellos que usan la cruz como amuleto. No tiene ninguna significación para aquellos que ponen en su carro el Nuevo Testamento azulitos, los gedeones, como un amuleto, pensando que por eso Dios los va a bendecir. No tiene ningún significado este salmo para aquel que no ha rendido su vida a Cristo y sin embargo quiere que Dios esté con él o lo salve. O sea, no nos hagamos ilusiones, hermanos. Mientras nosotros estemos en pecado y no lo confesemos y no nos arrepintamos de ese pecado, no espere bendición de Jehová. Espere condenación, espere sufrimiento, espere angustia. Pero aquellos que le temen, ¿quién es el que le teme a Jehová? Explicamos esto en el Salmo 33. Los que temen a Jehová son aquellos que escuchan, leen, oyen la palabra de Dios, reconocen su pecaminosidad y se arrepienten delante de un Dios majestuoso que está tan dispuesto para salvar, tan dispuesto para librar, como tan dispuesto también para castigar. Aquellos que se arrepienten de verdad de su pecaminosidad y se colocan bajo las alas de Dios como su refugio único y eterno, ellos son los que temen a Jehová, y a ellos Dios los libra. Entonces, a veces, como se dice en el lenguaje popular, el cristiano mediocre
que anda cayendo y levantando todo el tiempo y que busca pretextos para no arrepentirse y dice, pero yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, pero a mí Dios no me bendice. Siempre estoy triste, siempre tengo problemas, no solamente dentro y fuera del hogar, estoy hasta las patas, pero ¿cómo es que la Biblia dice que Dios rescata a los que le temen? Bueno, el secreto está en esto, sí, Dios rescata a los que le temen. La pregunta que tenemos que hacernos en esa circunstancia es, ¿realmente temo a Dios? ¿Realmente tengo temor de Dios? Esta palabra es bien bonita porque en varias partes de la Biblia leemos esto. Por ejemplo, leemos de José, cuando esta mujer hermosa de Potifar enamoraba a José, trataba de seducirlo a él, hasta se desvistió para José. José dijo, yo no puedo hacer esto porque yo temo a Jehová. Se temer a Jehová en la conducta de José significaba aborrecer el pecado, apartarse de Satanás y seguir a Dios. Y Dios bendijo a José. Entonces, queridos hermanos y pueblo de Dios que me escucha, no nos hagamos ni los hipócritas, ni los tontos, ni los vivarachos. Dios jamás le permitirá a usted salir con las suyas, querer vivir en pecado todo el tiempo, no confesarlo, no arrepentirse, no dejarlo, no abandonarlo y esperar tener bendición de Dios. No pasará así. Podrá tener bienes y acumular bienes y todo eso, pero no tendrá bendición de Jehová. Y finalmente, si alguien de manera contumaz persiste en pecar, lo único que le queda es el infierno eterno. Uno tiene que tener mucho cuidado en nuestras vidas. A los que le buscan, Jehová les bendecirá y no carecerán de bien alguno. Vayamos a la segunda parte del Salmo, los versículos 11 al 22. En estos versículos 11 al 22 podemos también separarlos en dos partes. Los versículos 11 al 14 se nos habla en primera persona y describe la conducta de los que temen a Jehová. Y la segunda parte, los versículos 15 al 18, aquí se nos habla de que Jehová cuida a los justos, y los versículos 19 al 22 nos habla que Jehová protege y redime a los justos. O sea, hay tres partes en esta segunda parte del Salmo, llamado a aprender el temor de Jehová. Veamos esta primera parte, aprender del temor de Jehová. Entonces decía que los versículos 11 al 14 describen la conducta de los que temen a Jehová. Este es como un espejo, queridos hermanos. Y la conducta de los que temen a Jehová tiene 7 indicadores. Se puede ver en 7 signos visibles, 7 características, pero no voy a detenerme en cada una de ellas. O sea, pero los que temen a Jehová tienen que mostrar en su vida estas 7 características. Quizás valga la pena explicar esto de características. Supongamos que usted va a viajar a otro país o dentro de ese país a otra provincia. Vamos a tomar el nombre de uno de ustedes. Nuestro hermano Luis va a ir a Lima y es la primera vez que va a Lima y se ha comunicado por teléfono con alguien o por el Facebook o por cualquier medio de las redes sociales y le van a recibir en el aeropuerto de Lima. Como Luis es un hombre de estudio, inteligente, él no va a decir, bueno, me esperas en el aeropuerto. Él va a decir, bueno, yo voy a ir vestido de casaca azul, ¿verdad? O de camisa blanca y llevo zapatos marrones y voy a mandarle una foto de mí a la persona que me va a recibir para que me reconozca.
Entonces, la persona que no conocía a Luis, viendo la fotografía y viendo las características, está atento a esas características, ¿no? Bueno, pero hay 40 que llevan casaca azul, pero hay otras características que le ha dado, ¿no? Y tienen la foto ahí, entonces mira la foto y mira la persona. Significa entonces que estas 7 características son características visibles, que pueden verse. Cuando uno ve esas 7 características en un creyente, dice, este es alguien que teme a Jehová. Primera característica, persona que le gusta la vida, que busca vida de parte de Dios. Segundo, persona que quiere ver el bien. Estas características son características de la mente del creyente. La persona que constantemente desea vida de parte de Dios. La persona, en segundo lugar, que quiere ver el bien. ¿Cómo hubiera tiempo para hablar de qué es el bien? Pero aún antes de Cristo, el filósofo más grande reconocido por los seres humanos fue Aristóteles. Él escribió un tratado muy pequeño llamado Moral para Nicómaco. En ese pequeño tratado, él dice que el sumum bonum del hombre es la felicidad. En otras palabras, el bien supremo, el bien más bueno, sumum bonum, es la felicidad. Y luego dice que esa felicidad no dura siempre. Hay circunstancias de felicidad, dice. Y dice que para lograr ese bien grande, uno lucha por el bien mismo. No lucha para tener premios, sino por ganar el bien en sí mismo. Y dice que es la acción del hombre que puede lograr ese bien. Y luego dice, un hombre dormido no puede lograr ese bien. Tiene que ser un hombre activo. Y quisiera transferir en este momento esa idea de la persona activa. El que va a encontrar el bien en Dios es una persona activa. No puede ser usted, bueno, yo aquí estoy encerrado en mi cuarto, ya estoy ayunando 39 días, 39 noches, buscando el bien de parte de Dios. Toda la persona creyente que anhela en su mente la vida de parte de Dios, que busque el bien, que persigue el bien, y para eso hay que hacer bien. Estos son verbos activos. Y en tercer lugar, persona que no habla maldad. Esta característica ya puede oírse y verse. Persona que no habla maldad. Esto abarca desde hablar términos soeces hasta desear el mal. El creyente tiene expresiones correctas, palabras sazonadas y jamás en su discurso desea el mal. Y hago una pausa aquí, hermanos. Si evaluamos nuestra manera de hablar hasta el día de hoy, es muy probable que todos tengamos que confesar que al hablar no siempre hemos hablado bien, que muchas veces hemos hablado mal, y también el mal de otros. Esto se aplica también en el siguiente sentido, que el creyente no tiene que ser una persona chismosa, porque eso causa bastantes males, aún dentro de las propias familias y de las comunidades a las que pertenecemos y con las cuales interactuamos constantemente. Persona que no habla maldad. Cuarto, persona que no engaña. Y seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, a ver, voy a revisar mi vida. ¿Yo he engañado? No, yo nunca engaño. A veces tenemos esa percepción de decir, yo nunca engaño. Pero si analizamos al milímetro nuestras acciones, otra vez,
es muy probable que todos aquí tengamos que confesar que engañamos. En nuestra ciudad de Cajamarca, en nuestra sociedad peruana, el engaño más común y el engaño más aceptado por cada uno de nosotros muchísimas veces es algo muy simple. Nos dicen, el servicio va a empezar a las 9 y llegamos 9:10. Hemos engañado. Y tenemos que arrepentirnos de esa conducta errónea, equivocada de nuestra parte. Y como dije, el pecado más común en nuestra patria y en América Latina es este. No somos honestos, ni siquiera en la hora. Persona que no engaña. Pero eso también se refiere a engaños a propósito, ¿no? Se refiere a pesas falsas, a medidas falsas. Vender cosas malas diciendo que es cosa buena. O sea, el engaño tiene que ver no solamente con nuestra actitud personal, sino cómo nos conducimos con otros. Quinto, persona que se aparta del mal. Miren, esta característica es importantísima. Dios no se hace ilusiones con el ser humano. Porque Él es perfecto, santo, Él sabe todo. Se da por sentado que al ser humano le gusta hacer maldad. Pero el que teme a Dios se aparta del mal. Eso significa esfuerzo. Apartarse del mal y de los malos necesita valentía y esfuerzo. Los cobardes se someten a la dictadura de la maldad y del mal que otros hacen. Los valientes tienen suficientes agallas para apartarse del mal. Y eso no es fácil. ¿Cómo nos arrastra el mal? ¿Cómo nos jala el mal diariamente? Es toda una lucha teniendo como aliado a Cristo de nuestro lado y al Espíritu Santo dentro de nosotros para apartarnos del mal. No es fácil hacer eso. Y ningún pastor tenemos la falsa ilusión de decir que eso es una tarea fácil. Es bien difícil. Y especialmente cuando hemos vivido haciendo cosas malas por tanto tiempo. Apartarse del mal cuesta mucho más. A veces causa mucho dolor apartarse del mal, porque hay que dejar cosas. A veces hay que dejar personas, amigos íntimos. Pero ahí tenemos la palabra de Cristo, que nos consuela en ese sentido. Nos dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar cojo, manco, ciego en el reino eterno que ser echado completo en el infierno. Tenemos que evaluar nuestras actitudes, acciones, vidas. A veces cuesta. A Abraham, varios de estos pecados de carácter sexual y familiar le costaron carísimo. Imagínense ustedes a Abraham tomando a su hijo Ismael. ¿Cuántos años tenía? Por lo menos unos 13 años, ¿verdad? Y tener que cargar su burrito y decirle a esta concubina egipcia con la cual pecó, váyase de acá, y mandarla con su hijo grande. Eso era doloroso para Abraham, nada fácil, ¿verdad? Pero tuvo que hacerlo por temor a Jehová. Tenía que apartarse de esa mujer. Dios no le había prometido que de 2 mujeres tendrá un heredero, sino de Sara. Su desobediencia
le causó divisiones en la familia. Agar no miraba bien a Isaac, Ismael no miraba bien a Isaac. Entonces nuestros pecados tienen consecuencias feas en la familia y en la vida del reino también, y le costó caro a Abraham, ¿verdad? Pero tuvo que hacerlo. Cuando estudiamos teología de las misiones, hay una pregunta que se nos hace a los pastores muchas veces. En África, en la mayor parte de África, cuando los jefes de comunidades se convierten a Cristo, cuando los hombres africanos se convierten a Cristo, enfrentan un problema bien difícil. Porque viene este varón al pastor y le dice: bueno, pastor, ya me he convertido a Cristo, pero tengo un problema. Y el pastor occidental, que no conoce la cultura africana, dice: ¿y cuál es ese problema? Bueno, yo tengo 6 mujeres. ¿Qué hace usted como pastor ahí? Le dice: bueno, agarre sus cositas y largo de la iglesia. No puede hacer eso, ¿verdad? Si así actuara Jehová, la gran mayoría de creyentes no estaríamos de pie en ese momento acá. Pero ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que decirle a ese varón: varón, usted quédese con su primera esposa, despida a las demás, asuma su responsabilidad económica con las demás y con sus hijos, pero usted vive con una sola. ¿Eso causará dolor? Sí. ¿Eso causará pena? Sí. ¿Angustia? Sí. Pero esa es la consecuencia de nuestras decisiones. Pero en su gran misericordia, Dios aún así nos puede rescatar. Como este mensaje está siendo escuchado en diferentes partes de América Latina y del Perú, quiero dirigirme a aquellos que tienen ese problema. Si usted, hermano en Cristo, lucha con ese problema, tiene que entender que para ser temeroso de Dios, tiene que apartarse del mal y del pecado. ¿Le va a doler? Sí. Pero eso es parte de temer a Dios, asumir ese dolor. Y la promesa aquí es: Dios te librará de toda esa angustia. En sexto lugar, los que temen a Jehová son personas que buscan la paz. Qué difícil es buscar la paz, ¿verdad? Qué difícil es tener paz adentro y buscar la paz. Pero el Nuevo Testamento nos dice que por el efecto del perdón y la obra de Cristo en nuestra vida tenemos paz para con Dios. La paz es un don que Dios la da a través de Cristo Jesús como el Salvador. Él murió por nuestros pecados. No llevemos más nuestros pecados nosotros mismos. Él nos puede proveer de paz dentro de la persona, dentro del hogar, dentro de la comunidad. Y en séptimo lugar, los que temen a Jehová son personas que viven en esa paz. En otras palabras, no quieren apartarse de la paz. No solamente quieren paz, la buscan, la siguen. La idea es permanecer en esa paz. En este salmo, estas 7 características describen a los que temen a Jehová: personas que buscan la vida, buscan el bien, se apartan de la maldad, no engañan, se apartan del mal, buscan la paz, siguen la paz, viven en la paz. Los versículos 15 al 18 de este salmo nos dicen 3 cosas. Primero, que Jehová vigila, que Jehová escuche el clamor, y ese es el consuelo. Sabemos de antemano que apartarse del mal puede causar angustia y dolor profundos. Pero sepa usted que Dios está vigilante para escuchar su clamor. Y esto es la gran misericordia de Dios. Dios está listo, vigilando para escuchar su clamor. Versículo 15. Y los versículos 17 y 18 también nos dice que Jehová
libra de todas sus angustias, todas sus angustias. Él está cerca de los que sufren. Dios es un Dios de misericordia. No solamente exige que nos apartemos del mal, nos ayuda a tener éxito en ese apartamiento, librándonos de todo dolor y de toda angustia. Y luego nos dice también que aborrece a los malvados para cortar de la tierra su memoria. Al que quiere apartarse del mal, al que quiere buscar la paz, Dios le ayuda. Al que persiste en su modo de vida, Dios lo declara como malvado y cortará de la tierra su memoria. Y luego en los versículos 19 al 22, otra vez David reafirma esta gran misericordia y justicia de Dios. Jehová protege y redime a los justos. Leamos esos versículos en su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra Jehová. En primer lugar, este versículo nos dice que los justos pueden sufrir aflicciones. Este versículo contradice de una manera clarísima a esa herejía llamada teología de la prosperidad, que enseña que los hijos del rey siempre les va bien, lo cual es falso. Es una teología mentirosa, porque contradice la palabra de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Esa es la buena noticia. Podemos atravesar momentos de aflicción, pero como creyentes estamos seguros que Jehová nos librará de la aflicción. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Más que en ningún otro creyente, esto se cumplió en Cristo Jesús. Recuerden a Cristo en la cruz. Los soldados se dirigen a Él, le clavan la lanza en el costado. Y cuando quisieron quebrar sus huesos, se detuvieron, porque ya estaba muerto Jesús. Miren cómo en Cristo la Biblia nos muestra esa cercanía protectora de Dios. Por eso, hermanos, vale la pena luchar contra el mal y la maldad, porque tenemos a Dios de nuestro lado, no luchamos solos. Y Dios puede proteger en tanto detalle, aún en la hora de nuestra muerte, nos puede librar de que nuestros huesos sean quebrados. Y el versículo 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y los que confían en Él no perecerán. Esto nos enseña lo siguiente: puede ser que el creyente muera en circunstancias muy feas. Es posible que usted sea creyente y muera en un accidente donde simplemente lo recogen magullado en un costal, ¿verdad? O puede ser que salga vivo, pero con muchísimas cicatrices en todo su cuerpo. Pero esta es la promesa. O puede ser que muera en esa circunstancia, pero esta es la promesa de Dios: Jehová redime el alma de sus siervos, y los que confíen en Él no perecerán. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en cosas y en amigos o en amigas. Pero este versículo 22, con el cual este salmo termina, nos aconseja que cambiemos de dirección, que cambiemos de rumbo, que dejemos de confiar en nosotros mismos, que dejemos de confiar en cosas y que dejemos de confiar aún en nuestros propios amigos, y que confiemos en Jehová, porque solamente en Él hay redención. Él redime el alma de sus siervos, y los que en Él confían no perecerán. Y luego David contrasta esta promesa de Dios con el versículo 21. La malicia dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán destruidos.
La malicia dará muerte al impío, y los que confían, los que aborrecen al justo, serán destruidos. Ese es el contraste. O sea, este salmo concluye con la actitud de Dios frente a todos tipos de personas. Dios frente al justo lo redime, lo rescata y aún salva su alma y no perecerá. Pero a las personas que se distancian de Dios, no solamente no quieren a Dios, pero son personas que aborrecen al pueblo de Dios, ellos serán destruidos. Así ha pasado en toda la historia de la relación de Dios con su pueblo, y así pasará también al final de la historia. Hermanos, el Salmo 34 es un salmo que brota de la alma y del corazón de un justo. Y nos dice, ¿qué hará Dios con los justos? Los justos aquí son los que temen a Dios. Los que temen a Dios tienen estas 7 características que he descrito en este salmo. Así es que podríamos decir que en una forma de lenguaje común, este salmo termina diciendo así: completamente mal le irá a los que no se encuentran en la comunidad de Dios, y completamente bien le irá a aquellos que están en la comunidad y en comunión con Dios. Hermanos, quiera Dios que nosotros estemos dentro de la comunidad de Dios y estemos constantemente en comunión con Dios. Que el Señor bendiga esta meditación en su palabra. Amén.